Dios almacena bondad para mí. ¿Usted qué dice? ¿Sí? ¿Seguro? Así iba a poner la palabra así, o la íbamos a poner así, pero el Señor no me dejó. Bueno, yo quería así. Yo quería ponerle a esta palabra el título de Mi alcancía en manos de Dios, así como nos decía la pastora hace un momento. Porque me encontraba leyendo este libro que me prestaron de Wayne Miller, que se llama Viviendo más allá de lo posible, y es un pastor que lo invitan a conferencias, pero él solamente habla de dar. Solamente habla del dar, y mueve, incluso ha levantado templos y ha levantado muchas casas para orfanatos, para viudas y bueno, todo esto. Pero moviendo a la iglesia, pero yo no voy a hacer eso con ustedes hoy, no, eso de pronto vamos a decir, lo invitamos a él, que lo haga él, porque no me han dado a mí ese talento para eso. Pero siempre he sido como reacio a estos temas por la mala utilización o la mala información o la mala interpretación que se ha tenido hasta hoy cuando damos. Yo siempre digo, y así como decía la pastora ahora, ¿por qué vamos nosotros a quitarles al pueblo? Muchos no lo hacen, incluso hablando con el pastor Fernando, él dice, y él habla acerca de que el diezmo es voluntario, y es totalmente cierto. Pero no porque sea voluntario, porque lo mismo el pecar es voluntario. A usted nadie le obliga a que no peque, ¿o sí? No, aún ni siquiera a Dios. Él simplemente nos coloca, nos señala, nos muestra, pero eres tú el que decides hacerlo o no. Y yo hablaba con el pastor Fernando y yo le decía, pastor, así como nosotros estamos para enseñarle al pueblo de todas las demás cosas, ¿por qué no les podemos enseñar acerca del diezmo? Porque él tiene el deseo de hacer lo que la pastora nos está diciendo ahora, simplemente colocar el alfolí y usted llega y deposite allá, pero no hablar del diezmo durante el servicio. Yo le digo, ¿por qué si nuestra tarea es enseñar? Allá usted si quiere obedecer. Entonces me encontraba leyendo, me prestaron este libro, lo pensé muchas veces si lo leía, no lo leía, hasta que por fin decidí empezar a leerlo. Y tiene esa parte de esa fe que debemos tener cada uno de nosotros sin importar la circunstancia que tengamos o que estemos viviendo. Y el libro tiene un párrafo con el cual quiero iniciar esta palabra, que dice, la ley de la siembra y la cosecha. No les voy a hablar del diezmo, ojo, pero tiene que ver con alcancía, cómo nosotros tenemos esa alcancía en las manos de Dios. Pero no lo puse así porque la palabra que el Señor me da tiene este título y me fue más bonito, más presentable así. Pero dice entonces este libro, dice, la ley de la siembra y la cosecha ha sido abusada a menudo por aquellos que están edificando su propio reino sobre la tierra. Algunos usan este principio bíblico para manipular a la gente a dar a sus ministerios. Pero eso no cambia el poder de esa verdad que funcionará tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, esto me da a mí la convicción de poder expresarles a ustedes este tema, sobre todo porque a veces tenemos la errónea o el erróneo conocimiento de que considerar que es que Dios está para darme todo lo que yo necesito, sin que yo haga nada. Y ahí es donde nos encontramos nosotros no aprovechando los atributos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos siempre el tener para poder hacer. El ser profesionales para querer ejercer. O queremos ser perfectos para poder ser un instrumento en las manos del Señor.
Y ahí es donde nos estamos equivocando. Dice este pastor, ha habido muchas bajas, muchas iglesias y ministerios han sido destruidos por un entendimiento equivocado del dinero. Alguien dijo acertadamente, cuando un hombre prospera, o Dios obtiene un socio o el diablo gana un tonto. Y ahí empezamos nosotros a mirar si aprovechamos o no la bondad de Dios. El dinero es un hermoso sirviente, pero es un amo terrible. O usted lo controla o le controlará. Si no gobierna las cosas que Dios pone en sus manos, esas mismas cosas le arruinarán. Una motivación equivocada respecto al dinero le robará todos los valores eternos. En una población llamada Los Cocos, en la Ciudad de México, una mujer cristiana se acercó a un pastor muy emocionada diciéndole, pastor, vendí mi cosecha de mangos por $2,000. Ella casi no podía creer cómo Dios la había bendecido. Y mire, le dice la mujer al pastor, ni siquiera me pidieron que bajara la fruta de los árboles. Su oferta de $2,000 incluye que ellos mismos toman la fruta. Aunque era miembro de la iglesia, no diezmó de esa venta tan rentable. En vez de eso, le trajo al pastor, oiga, al pastor, no a la iglesia, porque el diezmo no es para el pastor. Le trajo al pastor un equivalente a 8 centavos de dólar. Lo que equivalía en ese entonces una gaseosa. No vamos a decir el nombre pues porque no vamos a hacer publicidad, ¿cierto? Escondió el resto del dinero en una caja de madera. 2 semanas después, su casa se incendió y se quemaron hasta los cimientos. Perdió todo, inclusive la caja de madera donde había escondido el dinero. Además de eso, el río que pasaba cerca de su casa se desbordó y se le llevó mucho de su ganado. Ahora podemos pensar, ay, Dios la castigó porque no diezmó. Dios no estaba castigando a esta mujer, pero si violamos los principios divinos, cancelamos las promesas divinas. Por eso nosotros enseñamos, usted verá si obedece. Porque cuando violamos los principios de Dios, entonces ¿dónde están las promesas? ¿En dónde? Y así como nos decía la pastora hace un momento, nosotros lo hacemos porque lo hemos vivido de esa manera. Yo les he contado a ustedes muchas veces y creo que puedo seguir contándolo. Me he quedado a veces sin con qué tanquear. ¿Diezmo o tanqueo? Pero yo digo, Señor, aunque es difícil, obedezco a lo que tú me mandas. Y es ahí donde las ventanas de los cielos se abren a nuestro favor. Y lo vamos a ver a través de la bondad, de lo que el Señor nos quiere explicar precisamente en esta mañana. No es lo que poseemos, sino lo que nos posee, lo que determina nuestro valor ante Dios y el hombre. De hecho, creo que el verdadero valor de una persona es lo que él o ella valdrían si lo perdieran todo. ¿Cuánto vales tú? Si no tuvieras nada. La motivación correcta para dar es el amor. Insto a la gente alrededor del mundo a dar, no de las obras de su billetera, sino de lo profundo de su corazón. Cuando damos de lo profundo del corazón, estamos dando en el mismo espíritu que Jesús cuando dijo, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Nadie me la quita, yo mismo la pongo. Entonces, si miramos todo esto, cierro ahí lo que nos dice este pastor a través de este libro, viviendo más allá de lo posible. En donde nosotros hoy, ¿cómo estamos cultivando para Él? Que cultivamos para Él, pero por ende cultivamos es para nosotros.
porque no tengo, porque es que Dios me espera. Y no estoy hablando aquí, siempre le he dicho, cuando hablamos de diezmo, no sé por qué siempre nos vamos a dinero, cuando la misma palabra me dice, de todo lo que te diera, apartarás para mí el 10. De todo, no habla solamente de dinero. Entonces, ¿qué le estamos dando a nosotros al Señor? Las obras. Entonces, ¿usted quiere cosechar con sobras? ¿Qué va a cosechar? Porque dice, la bondad de Dios se manifiesta a través de su benevolencia hacia nosotros. Dios, al ser infinito y bueno en todos sus atributos, siempre es bueno y todo lo que hace es para bien. La bondad de Dios nunca se agota. Su bondad nunca deja de ser. No es bondadoso en algunas ocasiones y en otras no. Él siempre está abierto. Malaquías capítulo 3 dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará esas bendiciones sobreabundantes. Pero ¿qué hacemos usted y yo para producir de que esas ventanas se abran sobre nosotros? Cuando hacemos un acto de bondad, se habla de tener empatía, ponerse en los zapatos del otro, tratar de comprender los sentimientos, obstáculos, dificultades y carencias de quienes nos rodean, o sea, hacer unidad. Pero ¿nos interesa que se preocupen por nosotros? Si ni siquiera respondemos. O si estamos mal y nos preguntan y decimos, bien. Entonces, ¿cuándo queremos actos de bondad para nosotros si no somos transparentes? Usted me puede decir, pastor, es que es por fe que yo estoy diciendo que estoy bien. Sí, pero la palabra no me enseña a mí que me engañe de esa manera. No salga con un megáfono a decir, estoy mal, no. Pero si alguien ve algo en ti, es porque está queriendo ser instrumento para tu vida también. Ahora, viene la otra parte. Sí, usted también va a ver si es un chismoso nada más. Si es una persona que le gusta comunicar, para usted saber qué va a hacer. Ahora, la bondad es un asunto, ser bondadoso es un asunto sencillo cuando ésta se tiene. Pero cuando se carece de ella, es nula la posibilidad de un acto de bondad para que se concrete. Entonces, ¿de qué dependerá? De que Dios almacene bondad para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el requisito que Dios coloca para que usted y yo podamos llenar nuestra alcancía en manos de Dios? Para que podamos almacenar la bondad de Dios para el día difícil en nosotros. Y vuelvo y le digo, no solamente hablo de dinero. Y quiero que me acompañe al capítulo 31 del libro de los Salmos. Verso 19 en adelante, tengo la Reina Valera. Amén. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Cuán grande es tu bondad, que has guardado, ¿has qué? Para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, usted espera en Él, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada.
Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. ¿Cómo inicia ese verso 19? Precisamente diciendo, grande es tu voluntad, la que guardas. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Primer requisito. No te está pidiendo. Todavía no te está pidiendo. Pero te está diciendo, nos está diciendo, ¿le tememos? ¿Hay temor en nosotros? Si usted me responde amén, si usted responde sí, temo a Dios, entonces cuidadito por no obedecer. Ahora, si no obedecemos, entonces esta palabra no es para usted. Porque no hay temor. Usted no puede decir, yo no te voy a creer de que tú amas, pero no obedeces. Tú amas, pero haces como te parece. Cuando Él es exclusivo, directo y claro en lo que está demandando de cada uno de nosotros. En la película, usted sabe que soy muy peliculero. Rocky 2. Rocky es entrenado, lógicamente, por su entrenador, ¿cierto? Por ese viejito, ¿cierto? Mix, creo que llama. Y él consigue en Rocky lo que está buscando al entrenarlo. Que sea un monstruo en el momento de pelear. Y en Rocky 2, él se va a enfrentar contra Apolo. Tiene la revancha para enfrentarse contra Apolo, que después se vuelve uno de sus mejores amigos. Pero Rocky, antes de salir para pelea, se siente nervioso, no tiene paz consigo mismo. Y entonces él, antes de salir, habla con su hijo, le dice, hijo, yo voy a volver, quédate tranquilo. O sea, ¿cómo transmite uno seguridad cuando está inseguro? Le dice a su esposa, quisiera verte en la pelea. Y sale y se monta en el auto para irse al ring, pero no se va para el ring, sino que se va para la iglesia. Aunque fue una iglesia católica, fue una película, pero quiero que usted sepa el contexto de lo que va a suceder con todo esto y qué tiene que ver con la palabra. Él se va para la iglesia. Como era famoso, hasta el cura estaba esperando la pelea ahí en la televisión cuando suena el timbre y Rocky llamándolo. Y él dice, pero usted qué está haciendo aquí, debería estar en la pelea. No, necesito un favor. Y entonces el sacerdote baja, porque además que salió por una ventana, abre la puerta y le dice, cuéntame. Y Rocky lo que le dice es, voy a leerle para que sepa cómo le dice. Pensaba, le dice Rocky, ahora tengo familia, tengo el bebé y todas estas cosas. Y me preguntaba si usted podría bendecirme o algo así por si me dan una paliza esta noche. Para que no quede tan mal. ¿Podría hacer algo así? O sea, no sé él en qué estaba pidiendo. Para que no quede muy mal del rostro o muy mal con toda la gente, no sé. Pero porque todo boxeador queda feo, ¿cierto? Entonces, lo que hace ese sacerdote que fuera eso amigo de él, simplemente le bendice. Nosotros llamaríamos hoy, oramos por él. Y en ese momento, Rocky empieza a tomar confianza, su ánimo cambia totalmente y allí sale para la pelea. No les voy a relatar toda la película para que usted la vea si no la ha visto, pero gana, ¿cierto? Él se devuelve contento, su semblante cambia cuando fue ¿a dónde? Cuando primeramente buscamos de Dios.
Nuestra primera batalla tiene que ser ir a la presencia de Dios. No es solucionar a nuestra manera, porque no sirve. Aquí hubo una vez un hermanito, ya nosotros habíamos tenido a nuestros mellizos, y él también tuvo mellizos. Y él se fue a trabajar y dijo, hey, ¿qué le pasa? ¿No volviste? Y entonces él me decía, pastor, estoy trabajando los domingos porque es que el domingo me lo pagan doble y con eso compro los pañales para los mellizos. Y le digo yo, cuidado, porque esos 100,000 pesos mañana te van a faltar. Así ya no tengas que comprar pañales, mañana esos 100,000 te hacen falta. Pues hoy el hermanito no está con nosotros y no está con el Señor. Él habla del Señor. Porque empezamos a negociar creyendo que tenemos el control, creyendo que podemos dominarlo nosotros. Y como siempre te he dicho, la mentira más grande que nos creemos nosotros es: yo no voy a la iglesia, pero yo hablo con Dios. Y digo que es una mentira porque ¿cómo hablamos con quien no queremos obedecer por mi necesidad, por mi circunstancia? ¿Acaso a eso nos ha mandado Él? La mayor parte del Salmo 31, David está angustiado y consumido por el sufrimiento. Pero en lo profundo de su desesperación, pone toda su confianza en Dios. Y ese acto de poner la confianza en Dios cambia el ánimo y cambia la perspectiva de David, y por eso finaliza en el verso 24 diciendo: esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome ánimo vuestro corazón. Una de las cosas que David sabía hacer muy bien era ordenarse a sí mismo. Cuando usted y yo nos ordenamos a nosotros mismos para poder obligarnos a obedecer a Dios. Cuando hacemos esto es donde nosotros estamos llenando ese almacén en la bondad de Dios. Estamos acumulando precisamente esa bondad para que Él pueda derramarla en nosotros. Él nos da, pero quiere que nosotros seamos esos buenos mayordomos para poder tener no solamente para hoy, sino para mañana, pasado y mucho más. Y es ahí donde Dios viene a guardar o almacenar precisamente a aquellos que le temen de lo que Él mismo ha dado. Ahora, guardar algo cuando lo que se guarda no siempre está disponible es algo que acostumbramos a hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen un cuarto de chécheres o de reflujo o lo que sea? Y ustedes guardan cosas allá y después ustedes no saben ni siquiera que las tenemos. Pero resulta que Dios sí sabe que las tenemos y eso es lo que nos entrega. Por eso, el principio de la siembra no tiene que ser con la ansiedad. La ansiedad de nosotros decir, pero ¿cuándo es que esto va a florecer? ¿Pero cuándo es que esto va a producir? Pero no. Usted siembra y usted se desentiende de ello. Y cuando menos pensó, el fruto llegó. A nosotros, y digo nosotros, la iglesia, el pueblo cristiano, el principio de la siembra no funciona porque sembramos por necesidad. Pero ¿cómo así? Yo estoy sembrando en el hermano que es buena tierra y nada que pasa. No, porque no funciona de esa manera. Es como las mujeres, y a mí me tocó vivir eso. Yo no lo creía, pero cuando lo viví, vi que es real. La mujer cuando entra a dieta porque quiere bajar de peso, eso se pesa día, mañana y noche. Pero apenas me comí media arepa y no bajo de peso. Y eso no me mueve esa báscula. Pero cuando dejan de pesarse, se desentienden de eso, bajan de peso. Mujeres, consejo. Porque la ansiedad no te permite ver fruto.
Porque como no es a nuestro tiempo, sino al de Dios, entonces es donde viene. Ahora, cuando José interpreta el sueño de Faraón, él le dice que van a haber 7 años de abundancia, pero que seguido a esos 7 años de abundancia, habrán 7 años de escasez, de hambruna, ¿cierto? Y le da un consejo a Faraón, le dice, vamos a trabajar en esos 7 años de abundancia y que todo el pueblo almacene una quinta parte de su siembra, de su fruto. Y entonces, nosotros que tenemos los galpones en donde almacenar cantidades, luego se los vamos a vender en una forma módica, un precio más asequible. Ojo, tú almacenas y luego te venden lo que es tuyo. Ojo, que aquí viene la parte para que entendamos cómo Dios almacena bondad para cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros le devolvemos a Dios lo que Él ya nos está dando a nosotros? Él no nos está pidiendo todo. No lo pide todo. Por eso a Dios no le damos obras. Porque entonces vamos a recoger. Faraón escucha el consejo de José. Y así lo hace. Consejo que no le trajo problemas a Faraón, sino a José. Porque el pueblo se va contra José diciéndole cómo yo te voy a dar lo mío para que luego tú me vendas lo que es mío. No lo dice la Biblia, pero sí lo dice la historia. José simplemente lo que le decía al pueblo es, tú no tienes donde almacenar la cantidad que produzcas y se te va a dañar. Hubieron muchos del pueblo que no aceptaron eso. Por eso te digo, Dios enseña, nosotros como instrumentos nos encargamos de enseñarte, tú decides obedecer o no. José con Faraón, porque no tenía la autoridad, Faraón tenía que aprobar, sacaron algo a beneficio del pueblo, pero a nadie obligaron. Por eso, hubieron muchos que cuando empezó la hambruna, los 7 años de escasez, quiero comida. Y allí miraban precisamente en el inventario, usted no trajo, le vale más. Te cuesta más. La pregunta es, ¿a usted le gusta con descuento o le gusta al 100%? 100% de descuento. Está buena, mi hermana. Así es como Dios guarda de lo que Él mismo te ha dado. Pero si tú lo has regresado. Porque si tú le dices, Señor, yo no tengo, entonces, ¿cuándo vas a tener? Si el almacén está vacío para mañana que hay crisis. Él te bendice, tú le devuelves a Él por medio de tu servicio, entrega y renuncia. Esto es almacenado y se manifiesta a ti nuevamente en su bondad cuando tú lo requieres. Faraón hace tal cual como José le dijo. Y nos podemos ver que la Biblia nos relata que hubo comida para todo Egipto, sus alrededores y aún para la misma familia de José. José fue un instrumento a favor del pueblo de Dios. Pero ¿cómo empezó la historia de José? Estando ya en casa de Faraón, siendo esclavo, trabajo fuerte. Pero nunca José se desprendió de la mano de Dios. Aunque José había recibido un sueño. Y cuando usted y yo recibimos un sueño de que vamos a hacer algo grande en el Señor o vamos a hacer un instrumento en el Señor y no sucede, sino que lo que viene son crisis y crisis, nos olvidamos del sueño. Y es ahí
en donde aún en tierra de Babilonia el pueblo de Israel fue bendecido. Es donde en pueblo de Egipto o en tierra de Egipto el pueblo de Israel fue bendecido. Nosotros queremos ser bendecidos siempre del mismo pueblo, pero Dios se vale de utilizar a que Él quiere utilizar para bendecir tu vida. Pero parte de lo que tú has devuelto de lo que Él te ha dado. Y tú te podrás preguntar, pero si acabaste de decir que la voluntad de Dios nunca, la bondad de Dios nunca falla, siempre permanece, es abundante en todo tiempo. Sí, así es. Pero es que no es suficiente si tú y yo no hacemos nuestra tarea. Porque es que la bondad del almacén de Alexa yo no puedo sacar para mí. Y quizás el otro o cada uno de ustedes hizo su trabajo, pero si yo no lo hice, entonces yo voy a vivir de la caridad de ustedes. Y Dios no quiere eso. Por eso siempre te he enseñado, hagamos misericordia, no hagamos lástima. Porque cuando hacemos lástima, no lo estamos haciendo de la abundancia del corazón, sino de la abundancia del bolsillo. Y si no hay, y si solamente tengo los pasajes o solamente tengo para pagar los servicios, no espere. Pero si es misericordia, aunque solamente tenga para los servicios o los pasajes, lo voy a hacer. O lo vas a hacer. Porque es una dirección de arriba, siembra. Yo peleé como 10 minutos con el Señor, estaba con un amigo hablando y en mi bolsillo solamente habían 20 mil pesos, solamente 20 mil pesos. Y el Señor me decía, dáselos. Y yo, Señor, está bien vestido, ¿para qué lo voy a dar? Dáselos, Señor, pero... Y yo, ¿será el Señor el que me está hablando? Pero es que si se los doy, quedo yo, dáselos. Y como 10 minutos ahí, hablando con Él, pero hablando con Dios, Señor, reprenda. Y por ahí así como, váyase para no quitárselos. Se los di. Y yo dije, bueno, Señor, usted verá qué va a hacer conmigo. Oiga, yo llegué a la casa y me están esperando en cuenta. Llegó una hermanita y me dijo, pastor, lo estaba buscando. Señora, ¿a quién más hay que darle 20, señora? ¿A quién más? ¿A quién más? Cuando nosotros dudamos, Dios nos muestra que tenemos que confiar. Por eso no se trata de la abundancia de tu bolsillo, sino de la abundancia de tu corazón. Ahí es donde experimentamos el almacén de la bondad de Dios para nuestra vida. Porque Él lo hace para nuestro propio bien. Si Él permitiera que llovieran bendiciones sobre nuestra vida todo el tiempo, probablemente lo más seguro es que nosotros no reconoceríamos la bondad de Dios. Ni siquiera nos daríamos cuenta, pasábamos por alto todo esto. Ahora, cuando nos vamos al otro extremo, sentimos que Dios tiene o que tenemos todo el derecho, que Dios tiene toda la obligación de bendecirnos. ¿Pero cuándo? ¿Cómo nos va a bendecir si no hemos hecho nada para Él? Si nos cuesta orar, si nos cuesta leer su palabra, si nos cuesta sacar tiempo para Él, si nos cuesta congregarnos, si nos cuesta cumplir con sus principios, entonces ¿cómo vamos a recoger de lo que nunca hemos sembrado? No vamos a ver entonces su bondad en ningún momento. Y por eso Dios, en vez de sobrecargarnos con bendiciones durante la época de abundancia, nos permite almacenar de ellas para nosotros mismos. Y así, en la época de hambruna, cuando nos dirigimos a Él para pedirle ayuda, nos contesta dándonos de las bendiciones de su bondad.
Robinson, ahí tenés, hágale, saque. Pero eso sí nos enseña a que no nos gastemos todo inmediatamente. Con Sarita, ustedes ven a Sarita que ella le gusta mucho las aretas y si fuera por ella ya se maquillaría y porque ella toda hora me deja pintar las uñas y cuando la ve uno por allá eso es un brillo, eso no es labial, es un brillo. Y entonces la mamá tiene por allá un brillo y entonces ella va a ver, ¿y usted qué le...? Entonces la mamá le dice, ¿y a usted cuando le dan plata por qué no compra? Ellos sacan el diezmo, pero lo otro a mecatear ahí mismo. Y eso felices macateando. Y esto y lo otro. Y él es que le estorba plata en el bolsillo. Supuestamente está ahorrando. Ella está ahorrando que porque quiere comprar un iPhone. Pero va a preguntarle cuánto tiene. Porque todo se lo mecatea. Entonces ahí viene la parte de que Dios no nos deja a nosotros todo el almacén abierto. Todo lo que nos guardó para que nosotros nos gastemos todo, como dice mi esposa, en cositas. No, sino que nos lo da a medida, nos enseña a que tenemos que ser buenos mayordomos, a no derrochar, pero a nunca dejar de sembrar, a nunca dejar de guardar en ese almacén de la bondad de Dios. Amén. Ahora, a pesar de lo que tengamos que enfrentar nosotros, dentro de unas horas, dentro de unos días, dentro de unos meses, no sé cuándo, o ahora mismo, si estás en qué proceso te encuentras, entonces tenemos qué es lo que vamos a usar o cómo vamos a usar la abundante bondad de Dios. Y Él asegura que tendremos todo lo que necesitamos cuando llegue ese momento, cuando se lo pidamos. Por eso es que Él quiere que le expresemos nuestras necesidades. Él las conoce, pero Él quiere que tú las digas. Él no quiere que te engañes y lo quieras engañar a Él. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estoy fortaleciendo si ni me buscas siquiera? Entonces somos buenos para pronunciar la palabra, pero somos malos para vivirla de corazón. Porque siempre tenemos que hacer algo. Porque siempre tenemos otra cosa más. A mí me enseñaban una vez, todavía no había llegado a los pies del Señor, era en esos pinitos, en esa coquetería que el Señor me estaba haciendo. Y me enseñaban y me decían, si cuando ganas 10,000 no eres capaz de dar 100, cuando ganes 100,000 no vas a ser capaz de dar 10,000. Por eso da de lo poco para que pueda ser puesto en lo mucho y así en lo mucho también pueda seguir haciéndolo. Pero si no nos enseñamos desde lo poco, ¿cómo queremos estar en lo mucho? Es por eso que como iniciaba hablándoles acerca de este libro, que es bien interesante, este hombre dice eso, cuando un hombre es prosperado, o Dios gana un socio, o el diablo se gana un tonto. Porque ¿cuánto nos va a durar? En las manos de Dios, como dice por ahí el comercial, rinde que da gusto, ¿cierto? Pero en las manos del enemigo, no te rinde. Es como si trabajaras en saco roto. Y lo dice Salomón. Salomón es un hombre que habla de esto. Ahora, porque Dios quiere que estés en un lugar de bendición. Porque Dios ha preparado para cada uno de nosotros un lugar de bendición. En donde tengamos nuestras cuentas pagadas, donde estemos prosperando, donde estemos bien. Él lo hace porque quiere que nuestro corazón esté siempre para Él.
Porque Él no quiere cambiar nuestro entorno. Él no quiere cambiar tus pensamientos. Él quiere es cambiar tu corazón. Que sea un corazón puro, un corazón libre, un corazón sin rastro de codicia, resentimiento, odio, amargura. Eso es lo que Él quiere. A raíz de cuando nosotros somos libres de todo esto, entonces podemos hacerlo. Por eso, aunque Él es el dueño del oro y la plata, Él lo que quiere es nuestro corazón para poder derramar sus bendiciones sobre nosotros. Porque si no nos ha moldeado, porque si no nos ha cambiado, ¿cuánta gente por ahí que ha heredado fortuna, pero así como le llegó se le fue? Porque no supieron nunca tener riquezas. Y entonces tenían y les llegó y derrochó y pensó que eso iba a durar toda la vida sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y a veces nosotros decimos, yo espero que no sea usted, no es que si a mí me pasa eso, vea, yo sí voy a empezar a hacer. Engañoso es el corazón. Porque si con lo poco no lo hemos hecho, dime con lo mucho lo vamos a hacer. Por eso la siembra no es cuando tengas el bolsillo lleno, es cuando tengas tu corazón lleno. Ahí es donde viene la siembra. No busques la prosperidad a menos que tengas suficiente de Dios en tu vida para poder repartir la abundancia con sabiduría. Si no tenemos suficiente de Dios, repartiremos en la carne, derrocharemos en la carne y no con la sabiduría de lo alto. ¿Qué haremos entonces, iglesia? ¿Qué haremos para poder nosotros permitir? Recuerde, Él nos está diciendo que Él almacena para los que temen. Pero aparte de temer, los que esperamos en Él. Y entonces, cuando tememos y esperamos, somos escondidos en lo secreto de su presencia. 3 puntos fundamentales para que el almacenamiento de la bondad de Dios sea para ti. Temer, esperar y ya lo otro lo hace Él. Nos esconde en su secreto. Ahora, ¿para qué nos esconderá en su secreto? Para que podamos recibir de Él y separar en esa sabiduría abundante como nosotros vamos a repartir. Por eso es que Rocky, aunque es una película, nos deja una enseñanza para nuestra vida, hacia dónde corremos. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos como David, Salmo 31, ¿hacia dónde corremos? ¿Dónde depositamos nuestra confianza? David nos muestra precisamente ahí, en donde nosotros depositamos la confianza para recobrar ánimo en nuestro corazón. Pero ser claros, ser realistas en cuanto a lo que hacemos, pero también en cuanto a lo que decimos. Y así como el miércoles hablábamos o nos hablaba el Señor, mientras mis palabras no estén alineadas a la abundancia de mi corazón, no pasa nada. Hablamos y hablamos nada más. Pero ahí es donde yo hablo de lo que tengo en mi corazón, porque eso es lo que voy a vivir, eso es lo que voy a hacer. Por eso no sirve prometer si la promesa no viene de corazón. Por eso no sirve decir si el decir no viene del hacer de nuestro corazón. Porque al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Y el Señor, vuelvo y les digo, nos está hablando. Seguimos haciendo meramente lo que nos toca hacer. Póngase de pie.
¿Será que podemos aprovechar esa fidelidad de Dios? ¿Será que podemos nosotros almacenar en su bodega? Vamos, iglesia, háblale ahí. Que sean tus palabras expresándole a Él. Cuéntale cómo esperas. Cuéntale cómo temes. Cuéntale si sientes que estás siendo escondido en su presencia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que en los momentos difíciles, los momentos de hambruna de nuestra vida, podamos recordar que tú almacenas tu bondad, la cual se desbordará en abundancia para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar en los días de abundancia de que tú lo haces, Señor. Que tú nos bendices para poder mostrar de que hemos permitido, que nosotros podamos ver que hemos permitido la transformación en nuestro corazón. Queremos correr siempre a tu presencia. Queremos poder, Señor, decirte con nuestros actos, Señor, que tu fidelidad está siempre en cualquier momento de nuestra vida. Que lo vivimos de tal manera, porque es la forma en que tú usas, es la forma que usas para probarnos a nosotros que tú eres fiel, Señor.